Y en Historias y Relatos seguimos con la segunda parte del reportaje a Héctor Francisco sobre el enigma de Jesús. Podemos entonces afirmar que ha existido alguien llamado Jesús, digamos, desde el punto de vista histórico. Efectivamente, a grandes rasgos, nosotros podemos afirmar que existió un personaje histórico que era Jesús de Nazaret, una especie de predicador y milagrero judío, del cual había muchísimos en la Judea del siglo I. De hecho, yo qué sé, Flavio Josefo, que es una fuente muy problemática, porque no se sabe si justamente los fragmentos, los pasajes dentro de las antigüedades judías, que es el libro de Flavio Josefo, en los que habla de Jesús, no se sabe si son una adición que le hizo un escriba cristiano, porque le parecía que era demasiado escueto, ¿no? O sea, Josefo viene hablando, es muy interesante, porque Josefo viene hablando mal, medio mal de Jesús. Dice, bueno, este Jesús vino, apareció en esta época, apareció Jesús de Nazaret, un tipo, un personaje que solía atraer, dice algo así como a la gente que le gustan las novedades, ¿no? Como cierto dejo de desprecio, ¿no? De Jesús. Y cambia el tono enseguida, y la oración siguiente dice, él se proclamaba el Hijo de Dios, y yo creo que era el Hijo de Dios por tal y tal razón, qué sé yo. Es muy interesante porque muchos sospechan que en el proceso de copiado de la obra de Flavio Josefo, algún escriba cristiano dijo, esto no, es demasiado seco para mi gusto. Entonces le rellenó de cosas. Entonces, hay todo un debate entre los historiadores acerca de si Flavio Josefo sirve como fuente para Jesús o no. Es todo un problema. Bueno, pero lo que sabemos es que a grandes rasgos la historia de Jesús es verídica. Un artesano, de nuevo, technon en griego puede ser tanto carpintero como artesano en general. Generalmente se asume que era carpintero, pero también podría ser trabajador de la piedra, ¿sí? O un artesano general, ¿no? Se asume el carpintero. Era el prototipo del masón, entonces. Si trabajaba la piedra, podría decirse que sí. A ver, si asumimos la palabra artesano como algo muy general, y el uso de la piedra, o sea, hay un montón de metáforas de la piedra tanto en la tradición cristiana, y muchas de ellas vienen de Jesús, ¿no? En ese sentido, uno podría fantasear con eso, aunque hay poco para asentarse, ¿no? Lo que sabemos es que era un artesano que vivió en el norte de lo que es hoy Israel, en la Galilea, que era judío y judío practicante. Era judío practicante, que es un tipo que predica, es un gran predicador, probablemente algunos de los pasajes que nosotros conocemos como el Sermón de la Montaña provengan de él, aunque es muy, muy difícil saber qué viene de Jesús y qué no. Y sabemos que en algún momento del reinado de Tiberio, Poncio Pilatos lo manda ejecutar por una visión geopolítica, ¿no? Como un burócrata romano lo que hace es esta famosa frase de lavarse las manos, no porque tuviera demasiado prurito por ejecutar un inocente, sino porque decía, bueno, tengo que mantener el statu quo, me tengo que llevar bien con la élite judía, y la élite judía quiere que maten a este judío. Pero para evitar lecturas antisemitas, como la que hace, por ejemplo, el actor australiano, Mel Gibson, en su película, ¿no? Es un acontecimiento interno del judaísmo. Jesús nunca se propuso crear una religión. Lo que está proponiendo ni siquiera es una reforma de su propia religión. Lo que propone, o por lo menos lo que pareciera ser el núcleo central del mensaje de Jesús, era una vuelta a la tradición profética, ¿sí? A restaurar, o sea, la restauración del pacto entre Dios e Israel, llevaría a la liberación política y social de los israelitas, ¿no?
Y ahí la liberación no es solamente en el aquí y ahora, de la opresión política y económica, sino de la opresión también de los males del mundo, ¿no? La enfermedad, la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Que para una mentalidad tradicional como la de un campesino judío del siglo I, era todo más o menos lo mismo, ¿sí? Eran indisociables, digamos. Entonces, yo creo que sí, o sea, todas esas lecturas que se hacen, sobre todo después del siglo XVIII, que salen del iluminismo, de decir, por ejemplo, la historia de Jesús no es nada más que una judaización de los ritos mistéricos, de los misterios de Adonis, de Mitra, etcétera, etcétera, no se sostiene. Jesús fue un personaje histórico, aunque para nosotros está como muy mediado por toda una tradición literaria que nos lo oscurece, ¿sí? O sea, pero bueno, yo coincido con gente como Jean-Dominique Crozat que dicen, bueno, en líneas generales la historia de Jesús es verídica, los detalles son completamente dudosos, pero bueno. Dos cosas, Héctor. Una, hablabas de Poncio Pilato y en el proceso, y uno como abogado no puede más que no notar algo que es evidente, que a Jesús lo castigan 2 veces por el mismo crimen, ¿no? Primero los azotes y después la crucifixión, delitos infamantes, si lo sabía, ¿no? Pero que estaba muy con la época. Pero ¿cuál era la situación de Judea, de esa provincia que hacía unos 50 años, un poco más, que se había incorporado al Imperio Romano, con aquel Herodes el Grande, que tuvo la suerte de apostar por el caballo que iba a ganar, ¿no? Tuvo hasta esa suerte. ¿Cuál era la situación política de Judea en el mundo romano, ¿no? ¿Cómo lo ves? Como para que pueda trascender una persona que fallece, que va a ser crucificado en ese lugar, ¿no? Sí, hay algunas cosas importantes. Hay que recordar que en términos geopolíticos muy importantes, el Imperio Romano en Oriente, para el siglo I de nuestra era, competía con otro de los grandes imperios ecuménicos o imperios universales, que era el Imperio Parto. Generalmente para la historia romana aparecen como una nota a pie de página, medio chiquita, de historia militar, pero había que recordar que era un enemigo potente y que tenía aspiraciones políticas en la región. Lo que se había armado en el siglo I entre ambos imperios era como una línea que, si ustedes la miran, va desde Armenia hasta el Mar Rojo, de estados tapón, ¿sí? Un montón de reinos que estaban entre ambos imperios y que cambiaban de obediencia a cómo viniera la mano política, ¿sí? Armenia es tal vez el más grande de esos reinos, está el reino de Edesa, el reino de los nabateos, Palmira, bueno, toda una línea que iba de norte a sur, ¿sí? de pequeños estados que más o menos cambiaban políticamente de obediencia de acuerdo con cómo viniera la mano. Entonces, en ese contexto hay que entender, primero, que el reino de Herodes, el Grande, con la muerte de Herodes se desmembra en un montón de pequeños reinos, y que Roma toma la decisión política de hacer Judea una provincia romana. Es decir, someterla a un control más estricto, y pone un gobernador, ¿sí? De hecho es un legado, ¿no? Es un legado directo del emperador, pensando en el derecho romano, cómo se dividían las provincias. Esta es una provincia imperial, sometida directamente a la autoridad del emperador sin tener que pasar por el Senado. Entonces, Judea es un lugar pequeño, remoto, pero muy importante estratégicamente porque está en el medio de la ruta que va desde la ruta de la seda, empezando en Mesopotamia, al Egipto. Y es la llave, es la entrada a el Mediterráneo. Entonces, si bien no es un lugar económicamente determinante, es importante porque, bueno, está en la ruta y hay que controlar esa ruta medio hacia el interior, no hacia la costa, ¿no? Entonces, lo que hacen los romanos a la muerte de Herodes el Grande es dividir a toda al reino de Herodes en diversos reinos pequeños. Uno de ellos es el de Herodes Antipas, que es el que
interviene en la ejecución de Jesús, pero que Jerusalén y Judea, que es el lugar importante, lo controla Roma directamente. No, ahí está. Corregime, Héctor, había un testamento de Herodes el Grande para con los dos hijos que se presentan los dos en Roma a hacer valer derechos y por un momento conviven, ¿no? Estos dos dependencias, o sea, gobernados por judíos, pero que eran en definitiva dependencias romanas hasta que uno fallece, ¿no? Desaparece. Que es donde va a ocupar Roma administrativamente, ya directamente, ¿no? Efectivamente, sí. Ahí lo que está jugando Roma es con la dinastía de Herodes, y tiene algunos de sus hijos como huésped, podríamos decir, en Roma, siempre beneficiándose del estar en Roma, pero también con todos los peligros que supone estar en la boca del león, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, geopolíticamente, y ahí es importante pensar algo, algo que tiene que ver mucho con los cambios sociales que establece Herodes. Herodes, como es un pro-romano, lo que hace es fundar muchas ciudades al estilo griego, al estilo polis. Una de ellas es Séforis, de la cual Nazaret es como una de las aldeas satélites. ¿Y esto por qué es importante? Porque probablemente haya la fundación de la ciudad de Séforis, que en los evangelios ni es nombrada siquiera, pero sabemos que Nazaret era uno de estos pueblos cuya agricultura, cuya economía giraba en torno a esta ciudad. Y eso probablemente haya generado a principios del siglo I o a fines del siglo I antes de Cristo, una serie de cambios sociales, económicos, que impactaron mucho en la región. Y probablemente haya habido una crisis económica que haya impactado en la economía campesina. Hay algunos historiadores que entienden que justamente hay que entender al mensaje de Jesús y a la misión religiosa y social de Jesús en ese contexto, ¿no? De una crisis campesina, de una clase campesina que, como Jesús siendo un artesano, no lo podríamos llamar de los más pobres, ¿no? Jesús no provenía de los últimos escalones de la sociedad judía. No diríamos una clase media, no podemos usar ese término, pero eran campesinos que en los buenos momentos no pasaban hambre en ningún momento, pero que sí se vieron presionados por una economía que cambió. Esto es una hipótesis, digamos, por ahí simplifica mucho, pero ponerlo en el contexto social a Jesús es interesante, es decir, bueno, es una economía que cambió fuertemente en las últimas décadas del siglo I antes de Cristo, y es que probablemente haya sido la razón por la cual este artesano judío decide salir a predicar y tiene fama de curar enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, una zona muy convulsionada, ¿no? Para esa época. Era un problema para los romanos de alguna manera, Sí, ¿no? poco antes del nacimiento de Jesús o durante la infancia de Jesús, esto no está muy claro, está la rebelión de Judas Galileo. Por ahí me estoy equivocando el nombre, pero hay una rebelión importante en Galilea contra los romanos, que es aplastada rápidamente, pero Son los digamos, celotes. aparece antes de los celotes. Son grupos, bueno, los celotes están involucrados en cierta manera, pero que es una rebelión de la cual sabemos poco y la sabemos por las 4 o 5 cositas que dice Flavio Josefo, ¿no? Y siempre en clave condenatoria, ¿no? Pero digamos, los eventos sociales de la Galilea de la época de Jesús son lo bastante dramáticos como para que una persona que pareciera tener la vida hecha en su pueblo, con su oficio, como vos decís, no se sabe si casado, ¿sí? O pongamos, no lo sabemos de Jesús, ¿no? Más allá del mito de María Magdalena. Pero, por ejemplo, muchos de sus discípulos eran casados. Pedro abandona la casa, ¿no? San Pedro
Era un pescador, un tipo con un oficio, y esto lo sabemos por los evangelios, porque Jesús cura a la suegra de Pedro. O sea, el tipo estaba casado, tenía su suegra, tenía su grupo familiar, y de repente agarra y empieza a seguir a un predicador itinerante como es Jesús. Eso habla de una sociedad que probablemente estuviera muy desarticulada, ¿no? No solo a él, sino también a su hermano Andrés, ¿no? Seguimos en la tercera y última parte